Alumnos y alumnas del Liceo Tecpan, es un gusto saludarlos nuevamente en esta cuarta clase del curso de computación. Nos corresponde trabajar estructuras de decisión en el programa de DFD, trabajando el diagrama de flujo. Para darles una idea general, las estructuras de decisión nos van a servir a nosotros para comparar una variable con otra y en base a eso o en base de esa comparación pues nosotros poder dar un resultado, ya sea verdadera o sea falsa. Un ejemplo claro sería, por ejemplo, si ustedes les dijeran, miren, si ganas el año, te vamos a comprar una motocicleta, por ejemplo. Si usted cumple la condición que le están diciendo, entonces le van a dar el premio. Y de igual manera ya en los diagramas de flujo en el programa se va a analizar una condición y si se cumple va a mostrar un resultado que vamos a programar nosotros ya trabajando los diagramas de flujo. Tenemos tres tipos de estructura de decisión. Tenemos las estructuras simples que dice que tienen como característica analizar una condición. Y acá podemos ver o visualizar nosotros la imagen de que el símbolo que utilizamos para la condición es el rombo. Eso lo vimos al principio cuando ustedes pudieron tener la tabla donde estaban todos los diagramas que utilizamos en DFD. También tenemos las estructuras dobles que dice que van a analizar dos opciones. Y acá podemos verlo. Miren, la condición iba a tener dos posibles condiciones. Y por último tenemos las múltiples que van a analizar de tres condiciones en adelante. Entonces nosotros vamos a hacer unos ejercicios prácticos para que ustedes puedan ir entendiendo de mejor manera cuál es la utilidad dentro de los diagramas de flujo de la estructura de decisión. Acá pues también cuando vamos a utilizar nosotros las estructuras necesitamos utilizar operadores relacionales. ¿Y cuáles son esos operadores relacionales? Los que nos van a servir para comparar. Y podemos mencionar acá el signo menor que, menor o igual que, mayor o igual que, y tenemos igual que o distinto que. Estos símbolos ustedes se van a dar cuenta que los vamos a utilizar ya dentro del programa para comparar. Por eso les decía que vamos a crear nosotros condiciones y en base a esa condición pues se va a ejecutar alguna otra opción. Vamos a ingresar de una vez al programa, a DFD. Y como podemos observar vamos a resolver o vamos a realizar nosotros estos ejercicios. Tengan en cuenta de que estos tres ejemplos que vamos a realizar son parecidos a los que les estoy dejando en las tareas. Entonces lo que acá tienen que hacer o qué es lo que tienen que trabajar o cuál sería el secreto para que ustedes puedan resolver los programas es analizar. Ustedes tienen que analizar, quizás lo que vaya a cambiar es un número, una letra o por ejemplo la cantidad de datos que estoy pidiendo. Entonces el primer programa o el primer algoritmo que vamos a resolver es, por ejemplo, realizar un algoritmo que pida el ingreso de un número. Al ingresar un número menor a 50, muestre un mensaje que diga número correcto. Solo me va a aparecer un mensaje que va a ser número correcto si la condición se va a cumplir. ¿Y cuál es esa condición? Que sea un número menor a 50. Entonces vamos a empezar a trabajar. Ya estos símbolos ya los hemos utilizado. El que vamos a agregar o el nuevo que vamos a ver en esta clase ya es el rombo, que se llama decisión. Por eso nosotros el título general son estructuras de decisión. Vamos a empezar. Voy a colocar acá. El programa me dice que tengo que pedir ingrese un número. Siempre entre comillas. Y ahora vamos a guardar, vamos en una lectura la variable. Vamos a colocarle la letra Z porque puede ser cualquier letra del abecedario podemos representarla dentro de una variable. Aceptar. Y ahora vamos a empezar. Vamos a colocar la estructura de decisión. Acá miren. Y ya tenemos. Entonces acá tenemos que tener en cuenta que lo primero que vamos a hacer es un programa con la estructura simple. Y acá podemos visualizar, miren, esta sería la condición que va a analizar una condición. Y aquí la única condición que tenemos del programa es que sea un número menor a 50. Si esto se cumple va a mostrar un mensaje que diga número correcto. Entonces vamos a venir acá.
Ya pedí el número, lo vamos a guardar en la variable z y voy a codificar aquí adentro del rombo, doble clic izquierdo, miren. Entonces, ¿cuál va a ser la condición? Si en la variable z nosotros vamos a ingresar un número menor, miren, menor, acá miren, menor o igual a 50. ¿Qué es lo que va a pasar si nosotros ingresamos un número menor o igual a 50? Como pudieron observar acá, ya estoy utilizando el signo menor o igual que, y esos signos nosotros le llamamos operadores operadores relacionales, a eso le llamamos. Y acá está, miren, menor o igual que, ya lo estamos utilizando. Entonces venimos nosotros a aceptar. ¿Y qué es lo que pasaría si se cumple esta condición? Voy a agregar otra salida y me va a mostrar un mensaje que diga número correcto. Aceptar. Miren, número correcto me tiene que aparecer. Entonces voy a venir acá, vamos a ejecutar el programa. Ya se cumple, como podemos observar acá, miren, la estructura de una condición simple. Acá miren, ahí estamos, miren. Entonces voy a ejecutar el programa. Ingrese un número. Si yo ingreso, por ejemplo, 80, continuar, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no cumple la condición que sea un número menor o igual a 50. Ahora sí vamos a ejecutarlo. Vamos a colocar, por ejemplo, 20. Continuar y ya me aparece número correcto. Se cumplió la condición, entonces me aparece lo que está acá. Y es así como nosotros trabajamos la estructura de decisión, siempre utilizando el rombo. Ahí estaríamos con este programa. Ahora también vamos a realizar otro programa. Vamos a ir haciéndolo uno por uno para que ustedes vean y puedan observar, y cuando realicen los ejercicios se les haga más fácil. Entonces también tenemos las estructuras dobles, que ya son dos posibles soluciones o dos posibles respuestas. Vamos a resolver este algoritmo, realizar un algoritmo que pida el ingreso de su edad y muestre si soy mayor o menor de edad. Entonces vamos a venir acá otra vez al diagrama de flujo. Acá vamos a tener dos posibles respuestas, porque puedo ser mayor de edad o menor de edad. Voy a ejecutar nuevamente. Acá voy a colocar ingrese su edad. Y este programa solo es de que pongan atención porque es el mismo que van a resolver ustedes. Ingrese su edad. Lo guardamos en una variable. Voy a colocar aquí la variable e de edad. Y ahorita siempre la estructura de decisión. Acá. Y ahora, ¿cuál sería la condición? ¿A los cuántos años yo soy mayor de edad? A los 18. Entonces podría colocar aquí, por ejemplo, si en, por ejemplo aquí E es mayor o igual a 18. ¿Qué es lo que pasaría? Si yo en la variable E, cuando voy a ingresar la edad, voy a colocar un número mayor o igual a 18, ¿qué es lo que va a pasar? Si se cumple eso, voy a ser mayor de edad. Aquí, miren, siempre entre comillas, mayor, o le vamos a colocar usted es mayor de edad. Acá estamos, miren, si se cumple esa condición. Entonces, si yo lo dejara así, sería una estructura simple, pero como ahorita estamos trabajando una estructura compuesta que tenga dos posibles respuestas. Entonces, si yo cumplo esta condición, si ingreso una cantidad mayor o igual a 18, va a ser mayor de edad. Pero ¿qué pasa si yo no cumplo esta condición? Si voy a ingresar una cantidad menor a 18, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a agregar otra lectura y va a pasar lo siguiente. Usted es menor de edad. Sería el camino falso, ¿verdad? Esto sería el verdadero. Si yo cumplo esta condición, se va para acá, baja y me aparece este mensaje. Si no se cumple, se viene de este lado y baja hacia acá. Miren, entonces vamos a ejecutar el programa para que ustedes lo vean. Ingrese su edad. Por ejemplo, ingreso 15. Miren, usted es menor de edad. No se cumplió la condición porque no es un número mayor o igual a 18 y se vino para acá. Si yo ahorita cumplo la condición, por ejemplo, ingreso 20. Acá continuar. Usted es mayor de edad.
se cumplió la condición y se vino para acá. Y es así como nosotros trabajamos. Ya tenemos otra estructura. ¿Cuál es la diferencia de la estructura simple? Que ahorita ya tenemos dos posibles respuestas. Y por último vamos a colocar o vamos a realizar el último programa, que dice realizar un programa que pida el ingreso de un número. Mostrar si es un número positivo o un número negativo. Y acá vamos a analizar. Por eso les decía que tienen que pensar ustedes. Voy a ingresar nuevamente acá. Ingrese un número. Voy a guardarlo en una variable. Miren, esto lo tienen que hacer igual. Por ejemplo, si yo les pidiera dos números, tendrían que agregar ingrese un número, una variable, después otra vez ingrese otro número y otra variable. O sea, no importaría, no tiene cosa del otro mundo, solo es que ustedes analicen. Voy a colocar mi variable que se va a llamar, por ejemplo, U. Aceptar, siempre con la decisión. Programa que me diga que pida un número y muestre si es un número positivo o negativo. Entonces ya venimos acá. Todo número mayor a 0 es número positivo, ¿verdad? Desde 0, 1, 2 y 3. Todo número menor a 0 es número negativo. Entonces, por ejemplo, si yo colocara aquí la condición sería si U, por ejemplo, es menor o igual menor que 0, ¿qué pasaría? Si el número que voy a ingresar en U es menor a 0, va a ser un número negativo. Acá miren. Entonces voy a colocar número negativo. Si voy a colocar un número que sea menor a 0, porque ¿cuál sería el número después de menor a 0? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿verdad? Entonces voy a colocar acá. Entonces, por ejemplo, voy a ejecutarlo, ingrese un número. Si ingreso menos 5, me va a decir número negativo, que es un número con el signo menos, va negativo. Si se cumple esta condición que yo ingrese un número menor a 0, me va a aparecer número negativo. Vamos a arreglar aquí, número negativo. Y si no se cumple esta condición, entonces va a ser un número positivo, ¿verdad? Si yo no cumplo la condición de que sea un número menor a 0, sería número positivo. Acá estamos, miren. Aquí estamos. Entonces vamos a ejecutarlo. Si yo ingreso, por ejemplo, 10, sería un número positivo, ¿verdad? Porque no es un número menor a 0. Y si yo ingreso, por ejemplo, un número con el signo menos 100, por ejemplo, número negativo. Entonces es así como nosotros trabajamos. Miren, acá ya hicimos los 3 ejemplos. Entonces ustedes la tarea que van a realizar, jóvenes, es la siguiente. Acá estamos, miren estos 3 programas. Realizar un algoritmo que pida el ingreso de un número. Al ingresar un número menor a 100, en el ejemplo hicimos un número menor a 50. Entonces lo único que van a cambiar, muestre un mensaje que diga número correcto. Número 2, realizar un algoritmo que pida el ingreso de su edad y muestre si soy mayor o menor de edad. Lo hicimos, entonces no hay ninguna excusa para decir no entendí o no lo puedo hacer. Y por último, realizar un programa que pida el ingreso de 2 números y los reste. Al tener el resultado, mostrar si es un número positivo o negativo. Entonces lo único que van a hacer acá es agregar, por ejemplo, van a hacer un programa que pida 2 números y los restan, y a ese resultado ustedes van a decir si es un número positivo o número negativo. Entonces eso sería la tarea por la clase del día de hoy. Cualquier duda, estamos a la orden, no se preocupen, pueden escribirme al correo electrónico si necesitan corroborar algo o algo que no entiendan.